por cada muro un lamento en Jerusalén. Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos de lunes y obviamente signados por la guerra. Esta guerra que se intensifica y que se extiende y que además no es una sola guerra a la que estamos asistiendo, sino por lo menos a tres. Pakistán y Afganistán ya hoy están cuasi en guerra. Bueno, tenemos la invasión de Rusia en Ucrania y por supuesto ahora el conflicto de Medio Oriente. La guerra se intensifica y se extiende. Obviamente el máximo responsable de esto es Trump, que está prendiendo fuego el mundo, literalmente en estas zonas del Medio Oriente y por las consecuencias tanto económicas como financieras como sociales en todo el mundo. O sea, todos sufrimos de una u otra manera las consecuencias de la guerra. Trump, que asumió, hizo la campaña prometiendo que no iba a haber excursiones militares de Estados Unidos en el exterior, ya lleva antes de esta guerra 7 excursiones. Siria, Irak, Yemen, Irán, Nigeria, Somalia y Venezuela. Autopropuesto para el Premio Nobel de la Paz, es evidente que no lo va a ganar, digamos. No está haciendo ningún mérito para ganarlo. Bueno, decíamos que la guerra se intensifica, las imágenes que ustedes pueden ver hablan por sí solas, y decíamos que la guerra se extiende. Ya la guerra está en Europa, Irán atacó Chipre y Irán atacó Turquía. Justo hace unas horas, un segundo misil iraní penetró el espacio aéreo turco. Obviamente esto moviliza Europa y a distintas velocidades cada vez más países empiezan a participar de este conflicto. Recuerden que cuando empezó prácticamente toda Europa estaba en una posición expectante, muchos se manifestaron directamente en contra, como Pedro Sánchez, el premier español, y otros prohibían que Estados Unidos usara las bases, como por ejemplo el primer ministro del Reino Unido. Pero bueno, de a poco Europa se va involucrando y obviamente empieza a pagar consecuencias directas desde el punto de vista económico y empieza a temer por fenómenos que ya ha sufrido. Ataques terroristas y corrientes migratorias seguramente pueden complicar a Europa. Y también ha habido un toque en el Asia. Estados Unidos ha torpedeado un barco iraní que venía de ejercicios militares con la India, que no tenían nada que ver con esta guerra, y más de 200 tripulantes cayeron al agua, la mayoría se ahogaron y Sri Lanka pudo rescatar 22 tripulantes. ¿Cómo están las alianzas a esta altura? Bueno, como decíamos, Estados Unidos comienza a tener solidaridades más explícitas de parte de Europa. Obviamente el núcleo duro de la alianza es Estados Unidos y Israel. Como decíamos, Europa empieza a ingresar a distintas velocidades. Irán no tiene alianzas, digamos, efectivas. Rusia y China, que son las dos potencias que trabajan siempre con Irán, y se hemos visto por cuestiones básicamente económicas, China, y
por cuestiones económicas, pero también por cuestiones militares, los rusos, ya que han tenido la asistencia de los drones iraníes durante su invasión a Ucrania. Pero bueno, estas dos potencias apoyan a Irán, pero retóricamente. No hay ninguna participación militar ni de China ni de Rusia en este conflicto. Puede que colaboren con algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y que esto ayude mínimamente en algún aspecto a Irán. Cuenta Irán con Hezbollah, cuenta en el Líbano, que como ustedes vieron está prendiéndose fuego, cuenta con los hutíes en Yemen y cuenta con Hamas en Palestina. Muy poco apoyo desde el punto de vista militar. Pero esto no significa que la guerra termine rápido y no significa que haya un ganador nítido. Irán acaba de elegir en estas horas el sucesor del ayatolá Joménei y eligió a su hijo, un candidato que ya repudiaba a Trump antes de esta elección, pero que indica que hay una voluntad firme de las autoridades iraníes de seguir resistiendo. Y vuelvo a repetir, esto implica para mí y para muchos analistas, e incluso para las autoridades de Israel, que en estas horas han manifestado que el conflicto puede perdurar durante bastante tiempo. Pero en medio de todos estos ataques y estos conflictos armados, hay algunas cosas para destacar. Hay algunas cosas intocables hasta ahora. Una es el estrecho de Hormuz, que si bien está obturado por Irán, no ha sido atacado ni dañado ni por Estados Unidos ni por Israel. Y el otro es la isla de Arga. La isla de Arga es una pequeña isla de 24 kilómetros cuadrados, aproximadamente 10.000 habitantes, está a 25 kilómetros de las costas de Irán. Bueno, en esta isla se procesa el 95% del petróleo que exporta Irán al mundo. Obviamente, un ataque y la destrucción de esa isla no afecta solamente a Irán, sino que afectaría a muchos países. Fundamentalmente afectaría a Europa, dentro de lo que podemos considerar los aliados de Estados Unidos, y obviamente afectaría a China, que es el principal comprador, como ya hemos dicho en otros programas, del petróleo iraní. Les comento esto porque es evidente que ni Israel ni Estados Unidos quieren destruir la infraestructura iraní. Como reconoció en estos últimos días Trump, él no está preocupado porque siga un régimen religioso o no en Irán. Él está preocupado por tener un régimen amigable. Incluso ha expresado que se podría repetir el modelo venezolano. Casi ningún analista le da chances a la posibilidad de que en este conflicto desemboque un modelo similar al venezolano. Hay aspectos religiosos, además de políticos y militares, que hacen ver como muy difícil esta alternativa. Bueno, cortamos y a la vuelta vamos a charlar un rato de la guerra y de nosotros, de Argentina. Y calidad para lograr resultados. Nos especializamos en diseño gráfico y publicitario, edición de video profesional,
Fábrica de carteles y trabajos en plotter, gigantografías, calcos, banners y flyers, carteles LED, marquesinas y carteles ruteros, señalización vial e industrial, neón clásico y neón flex, acrílico y mucho más. Vení a Plotter Manía en Chacabuco 380 o llamanos al 49 9702 o al 59 48 88. Plotter Manía. Diseñamos tu imagen, creamos tu marca. Bueno, Oriana y Tiziana hoy se han ido allá, a Medio Oriente, muy cerca de Irán. Han visitado Azerbaiyán, un país limítrofe de Irán, y nos van a contar cómo es, dónde está ubicado, y nos introducen o nos llevan también a este campo de batalla. Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país de la región del Cáucaso, limita con Rusia al norte, Armenia y Georgia al oeste, el mar Caspio al este e Irán al sur. Durante el siglo XIX quedó sellado por la rivalidad entre el Imperio ruso y persa sobre el territorio que hoy ocupa Azerbaiyán. En 1918 se crea la República Democrática de Azerbaiyán y en 1920 el Ejército Rojo invade Bakú y parte a ser un país de la Unión Soviética. Con la caída de la URSS, el país recupera su soberanía y entra en una crisis económica y un estallido con el conflicto de Nagorno-Karabaj, que es un conflicto sobre una disputa territorial con Armenia, Azerbaiyán y Armenia, una región montañosa que el territorio es reconocido por Azerbaiyán, pero con una etnia de armenios. Muchos enfrentamientos durante años, y en el 2020 con una guerra y en el 2023 con una ofensiva relámpago por parte de Azerbaiyán, resulta con la disolución del gobierno separatista de este territorio y recupera el control total Azerbaiyán de este territorio, terminando con este foco de tensión en el país, pero con una frontera con Armenia siempre con conflictos. Pasando un poco a la política, la Constitución de Azerbaiyán de 1978, en la era soviética, fue sustituida por el Acta de Independencia de 1991 por decreto presidencial y el Parlamento. Se estableció una legislatura unicameral cuyos miembros son elegidos por un mandato de 5 años y el jefe de Estado es el presidente, que tiene un mandato de 7 años. En la actualidad el presidente es Ilham Aliyev, que está en el poder desde el 2003. La familia es parte del gobierno también. Exactamente, como quien diría, el poder se queda en casa. La vicepresidenta la ocupa Meryl Aliyeva, que es la primera dama también, consolidando la influencia familiar en la cúpula del gobierno. El puesto de vicepresidenta se estableció en septiembre del 2016 por un referéndum en el cual se le otorgó poderes presidenciales y, siendo la segunda la cadena del mando, se extendió el mandato presidencial de 5 a 7 años en ese referéndum. La economía se basa en petróleo y gas, que es el 47% de su PBI. En el sector energético, Azerbaiyán proyecta para el 2030 1.500 megawatts de capacidad de energía renovable, tanto en electricidad e hidrógeno verde, para mercados europeos. El sector agrícola presenta en cuanto a una diversidad climática, esto es lo que permite diversos cultivos, y el turismo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales, tanto para eventos deportivos o culturales, como el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, desde la Fórmula 1, tiene un gran atractivo turístico. Las exportaciones del país es petróleo, gas, armas militares y oro con países como Italia, Turquía, Rusia, Grecia y Chequia, con importaciones a países de China, Rusia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, con productos como maquinaria, teléfonos, productos alimenticios, petróleo refinado.
La tensión con Irán estalló cuando 4 drones iraníes cruzaron la frontera hacia la ubicación de Najicheván, que es un territorio autónomo de Azerí. Los blancos fueron impactados en el aeropuerto internacional de la región, causando daños, y en inmediaciones de escuelas rural cercanas, causando 4 civiles heridos, y solo de los 4 un dron fue interceptado por las defensas de Azerbaiyán, que se creía que iba a ir hacia Turquía. El presidente presidía una reunión en el Consejo de Seguridad tras el incidente el 5 de marzo, acusando a Teherán de un acto de terror, y advirtió que cualquier nuevo ataque contra Azerbaiyán se enfrentará a nuestro puño de hierro, dijo el presidente en el Consejo de Seguridad. Además, lo calificó como un acto terrorista y ordenó a las tropas estar preparadas para ejecutar cualquier operación de las Fuerzas Armadas. Teherán negó estar involucrado en el lanzamiento de drones contra el país. Además, acusó a Israel de lanzar estos drones hacia Azerbaiyán con el objetivo de culparlos a ellos. Además, según la contrainteligencia, las autoridades encontraron C4 que se introdujo de contrabando como un atentado. Exactamente, las autoridades afirman que los materiales fueron descubiertos durante una investigación de la contrainteligencia del Servicio de Seguridad del Estado, y se declaró que habían impedido que agentes de inteligencia iraní hicieran explotar objetivos como por ejemplo el oleoducto de Bakú, Tiflis y Ceyhan, a la embajada israelí en Bakú, y además de un dirigente de la comunidad judía en el país y una sinagoga nazi. Las autoridades afirman que los explosivos habían sido introducidos en contrabando al país, y además encontraron artefactos explosivos como una bomba teledirigible capaz de causar daño en un radio de 200 a 300 metros. Bueno, vamos un poco a la guerra y nosotros. En principio, como todos sabemos, el presidente Milei ha atado toda su política exterior a la política exterior del presidente Trump. Y además ha señalado y actuado en consecuencia que sus dos aliados casi únicos en el mundo, o únicos, son Israel y Estados Unidos. Bueno, esto nos pone dentro del conflicto. De hecho, el gobierno ha decidido reforzar la seguridad en los que podrían ser los objetivos de atentados iraníes, y nos deja en una situación complicada y preocupante. El conflicto también ocupa un espacio ya evidente en nuestro continente. El presidente Trump ha lanzado en estos días lo que él ha llamado el Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas fue un encuentro de 12 presidentes de Latinoamérica que tienen una identificación ideológica fuerte con Trump, y que hace que sea en alguna medida un club, no un organismo internacional, parecido a lo que es la Junta de la Paz, que también ha creado Trump a nivel internacional. ¿Qué objetivos le puso Trump a este escudo? Bueno, el primer objetivo era casi excluyente combatir el narcotráfico, y eso ha quedado un poco opacado en el lanzamiento precisamente por la guerra. ¿Por qué? Porque explícitamente Trump habló de los aliados de Beijing en Latinoamérica,
Trump obviamente habló de la necesidad de correr a China de Latinoamérica, fundamentalmente en aquellas cosas que tienen que ver con las infraestructuras vitales, tanto para el comercio como para acciones de inteligencia. Y poniendo el acento en esto, habla de Irán y habla de Venezuela, habla de Cuba, porque en definitiva todo indica que las actividades de Trump en el mundo están destinadas al Asia, están destinadas a, en alguna medida, frenar el desarrollo y el crecimiento de China, que por historia y por presente no es un país que mire hacia el exterior con espíritu guerrero. No hay antecedentes de China participando de conflictos armados, más allá de que en 10 años va a ser una potencia militar, no igual, pero casi igual a Estados Unidos. Y esto, como decía al principio, nos afecta a los argentinos, porque estamos en esa alianza con Israel y con Estados Unidos, porque ahora integramos el escudo de las Américas, que también se involucra en la guerra, y después algunas afectaciones tienen que ver con las consecuencias de la guerra. Hoy el petróleo está a $120 y esto va a tener repercusión en todos los países con efectos inflacionarios. Seguramente nos va a afectar a nosotros. Había, por ejemplo, algunas tratativas con empresarios privados para que se hicieran cargo de las importaciones del gas licuado, que son menos que la que eran hace unos años, pero que son importantes para el consumo interno. Bueno, obviamente ante estas circunstancias los privados dijeron no vamos. Por lo tanto, el Estado Nacional va a tener que seguir gestionando la importación de gas licuado. Va a afectar al sector agrícola. Más del 60% de los fertilizantes nitrogenados que usan nuestros productores agrícolas proviene de esa zona del mundo. El 63% de la urea, por ejemplo, viene de esa zona, viene del Medio Oriente. ¿Nos puede afectar financieramente? Sí, mucho. Cuando el mundo entra en crisis, los países más débiles desde el punto de vista económico-financiero lo sufren. Argentina lo sufrió en el 2018 con la crisis de la libra turca. Se retiraron muchísimos capitales financieros y esto provocó, entre otras cosas, que Argentina tuviera que volver al Fondo Monetario Internacional. Hay un informe de 6 bancos de primera línea, entre los que se cuenta el JP Morgan y el Citi, que han puesto a Argentina en un grupo indeseable. Somos uno de los 5 países más débiles y más peligrosos para los capitales financieros o denominados capitales golondrinas. Nosotros tenemos un problema severo de reservas que hace que muchos analistas internacionales pongan en duda nuestra capacidad para afrontar los compromisos. Y como vamos viendo, el riesgo país que estaba bajando ya comenzó a subir. Eso nos saca también de la posibilidad de acceder a créditos más o menos blandos. En la región, por ejemplo, Chile y Brasil ya devaluaron y seguramente van a seguir devaluando.
También esto afecta directamente nuestra economía porque nos saca competitividad para trabajar en esos mercados. Hay mucha discusión alrededor del dólar, alrededor de la inflación, alrededor de la apertura y bueno, todos estos movimientos en alguna medida perjudican severamente nuestro entramado productivo. Podemos señalar como positivo, entre comillas, que si aumenta el petróleo, como nosotros exportamos petróleo, podemos vernos beneficiados y que si aumentan los cereales, como nosotros exportamos cereales, podemos vernos beneficiados. Pero poniendo en la balanza, yo creo que los efectos de esta guerra, y cuanto más se prolongue, peor, son muy, muy negativos para nuestro país, como vuelvo a repetir, como son negativos en líneas generales para todos los países y en la región, obviamente, México tendrá más capacidad de resistir que nosotros, Brasil, que es una economía de mucha envergadura, la quinta economía del mundo y que tiene reservas millonarias, tendrá más capacidad para resistir que nosotros, pero ya van a sentir mínimamente las consecuencias de esto en la marcha de la inflación. Y por supuesto esto afecta severamente el consumo. Señalo como alguna perla más de lo que está sucediendo en nuestro continente en relación con la disputa entre Estados Unidos y China, un hecho muy fuerte que se ha producido en estos últimos días en el Canal de Panamá. Los puertos principales del Canal de Panamá estaban administrados por una empresa de Hong Kong. Bueno, Trump ha presionado desde hace unos meses a Panamá y el gobierno de Panamá ha resuelto suspender esas concesiones y empezar a mirar la adjudicación de la administración de esos puertos a un grupo de empresas privadas, obviamente estadounidenses. Bien. Nos vamos a la pausa y hacemos una última y pequeña entrada para despedirnos. Vestirse con estilo es vestir en Positivo Jeans. Para cualquier tipo de evento, alquilamos trajes completos con calzado. Pellegrini 2062. Llámanos al 2342 46 25 41. Positivo Jeans es el nombre del buen vestir. Bueno, para despedirnos, 3 noticias que tienen que ver con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. 4 en realidad. Uruguay se convirtió en el primer país que ratificó el acuerdo. A las horas ratificamos el acuerdo los argentinos y también Brasil ya ratificó el acuerdo. Falta solamente la República Hermana del Paraguay que por supuesto lo va a hacer en estos días. Bruselas, por otro lado, señaló que provisoriamente el acuerdo va a entrar en vigencia en el mes de mayo. Y tiene consecuencias inmediatas, tanto para Argentina, para Uruguay, como para Brasil, como Paraguay, porque todas las exportaciones que van a Europa, que son de un volumen importante, van a dejar de pagar inmediatamente el 20% de arancel con el que estaban grabadas. Así que, bueno, una buena noticia para nuestra región. Y con esta buena noticia
después de tantas malas noticias, nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao. En Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangre